Muy buenas tardes, 2:09 de la tarde, ya estamos al aire con el Contexto Radio por la señal de la 104.9 FM. También recordarles que nos puedes ver y seguir a través de nuestra señal en streaming, a través de las distintas plataformas de las redes sociales. Vamos a revisar y profundizar con nuestros invitados dos temas. El primero de ellos es lo que fue hace unos días la 24ª Cumbre de los Países del ALBA, la cual se realizó acá en Caracas y dejó una serie de, no solo de discursos y reflexiones interesantes, sino también resoluciones en el ámbito estratégico y que dan cuenta de un salto adelante, un salto cualitativo de la alternativa o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, la cual se realizó acá en Caracas. Para revisar este tema vamos a enlazarnos vía Zoom, vía videollamada, para aquellas personas que se pueden conectar por el streaming, con el profesor Ángel Tortolero Leal. Él es analista internacional, también ha sido diplomático, analista político, y con quien con frecuencia conversamos sobre estos temas, un poco para revisar en perspectiva el alcance, las repercusiones que pudiese tener esta más reciente reunión del ALBA, la cual, u organismo que ya cumple 20 años y que celebró estas 2 décadas acá en Caracas, y actividad para la cual asistieron los mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, y una diversidad de primeros ministros de las islas del Caribe que integran este instrumento de integración, este instrumento diplomático diseñado para, en el ámbito internacional, contribuir también al progreso de la región, la cual aprobó una declaración en la cual se desarrollaría la iniciativa del AgroALBA, un mecanismo para contribuir al objetivo estratégico de la seguridad y soberanía alimentaria. Una soberanía alimentaria que tendría especial énfasis también en el desarrollo de tecnologías y de técnicas para la producción de alimentos, sin la intervención de sustancias químicas, de sustancias que puedan contribuir a que esos alimentos no sean sanos, entre otros temas. Ya tenemos en la línea al profesor Ángel Tortolero Leal, a quien damos la bienvenida a este espacio de En Contexto Radio. Muchísimas gracias, profesor, por estar siempre conectado, disponible con nosotros para compartir sus reflexiones, sobre justamente lo que estábamos hablando al comienzo, la 24ª reunión o cumbre del ALBA-TCP. De su perspectiva, ¿cuáles serían el impacto, la importancia que deja esta cumbre, que tomó resoluciones en el ámbito de la agricultura, seguridad, soberanía alimentaria, seguridad energética, en donde se rescataría este instrumento del Petrocaribe bastante vulnerado por las medidas coercitivas de los Estados Unidos, y que no solo afectaron a Venezuela, sino también al Caribe? Se decidió también en el ámbito de desarrollar, la necesidad de desarrollar e incursionar en la inteligencia artificial, además de la ciencia, la tecnología y la innovación. Su visión, su valoración respecto a estas decisiones. Bueno, muchas gracias, Carlos. Como siempre, es un honor para mí participar contigo en tu programa, tanto en televisión como en radio. Y bueno, además está decirte que este esfuerzo es una conquista que se hace a contracorriente de lo que los enemigos de la multipolaridad quieren hacer. Hay que recordar que el ALBA, UNASUR y todo, la CELAC, los organismos, vamos a decir, multilaterales más importantes de este continente, han sido torpedeados, se han querido implosionar desde adentro. Sin embargo, los temas que trabaja el ALBA en esta oportunidad, o mejor dicho, desde su creación, ha sido la búsqueda de soluciones frente a los grandes cambios que nos plantea el siglo XXI. La posición frente al cambio climático no es nada nueva, una preocupación histórica de Fidel Castro Ruz,
en el siglo pasado, y de Hugo Chávez, desde que llegó a la presidencia, desde mucho antes, pero cuando llegó a la presidencia de la República en el año 98, su primer reclamo era: había que cambiar, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, decía, porque el sistema capitalista es depredador del medio ambiente. Ya Fidel Castro Ruz había dicho: una especie está en peligro, y es la especie humana. Y bueno, y seguimos sumando voces allí, podamos recordar las palabras del Gabriel García Márquez, quien nos dijo que bueno, que el baile de la cucaracha estaba próximo porque serían las únicas que sobrevivirían a una conflagración nuclear, pensando en la destrucción del mundo. Pero fíjate como cuando tú ves los tres discursos, los resumes y miras así por la ventana de tu apartamento, por la calle, y sientes la temperatura, sabes que el cambio climático está aquí, que Caracas no es tan fría como antes, y de que las zonas calurosas cada día son más calurosas, que Colombia no tiene años sin lluvia, y de que el fenómeno del niño y la niña son una realidad. Entonces, frente a eso, la solución, aunque por lo menos la primera parte de la solución es hacer conciencia global sobre ese tema. Y mientras la Europa está preocupada en atacar a Rusia a través de Ucrania y de asesinar militares y generales y acabar con Irán y acabar con África y atacar a Venezuela por llamarnos pues que no somos democráticos, pues mira, el ALBA está invocando a una razón que nos une a todos los seres humanos sin distingo de raza, credo o religión. También hay que decir, lo que acabas de decir en tu introducción, muy bien hecha, el tema de Petrocaribe. O sea, Petrocaribe se ha visto afectado por las medidas coercitivas contra Venezuela, porque el abastecedor de Petrocaribe, para satisfacer la demanda de ese commodity llamado petróleo en toda el CARICOM, en toda la América caribeña, digamos, en estos países que están en el Caribe occidental, bueno, era Venezuela, porque Venezuela fue el productor seguro que les logró hacer posible mejorar la vida desde Cuba hasta San Vicente y la Granadina, en ese cordón de países que están allí. Entonces, el ALBA toma conciencia. En lo político, vuelve otra vez el ALBA a anunciar pues su preocupación y sus acciones en pro del restablecimiento de la democracia. ¿Y qué es democracia? La decisión de las mayorías. No es posible llamar demócrata a la señora Dilma Boluarte y decirle dictadora a Nicolás Maduro, que ganó unas elecciones mayoritariamente votado el día 28 de julio. Pero profesor, disculpe que le interrumpa, pero este tipo de contradicciones no solo se expresan en el caso de Dina Boluarte, lo podemos ver en el caso de Siria, en donde grupos calificados como terroristas por la ONU, Estados Unidos, Europa, ahora son despachados como rebeldes y amigables con la diversidad. Bueno, ahora de ruta que el hombre pasó de terrorista a demócrata, pero en menos en 5 horas. Bastó que llegara al poder y se le acabó, ya no hay 10 millones de dólares sobre su cabeza, ya no es un terrorista contumaz, ya le han borrado su pasado en Al Qaeda, ya no es enemigo de los Estados Unidos. Bueno, y ahí está el fenómeno de Siria, hay un trabajo del cual participé en Últimas Noticias, lo he publicado está publicado en la web, donde uno advierte no para escandalizar, sino para decir cosas que están sucediendo y que pueden suceder. El ALBA también toma previsiones al respecto. Es que es un formato. Hoy Siria es un archipiélago de ambiciones y ambiciosos, y está dividido en no sé cuántos pedazos, uno de ellos, por cierto, en manos del gobierno sionista de Netanyahu, que con una facción de los drusos que ha logrado tomar control de esto que llaman las alturas del Golán. En Venezuela, la tentativa de dividir esto en república no solo está en el discurso más aplaudido del comandante eterno Hugo Chávez Frías, aquel que van a dividir Venezuela en 5 republiquetas. No, es una aspiración desde el siglo pasado continuada. Y nosotros geográficamente tenemos una tentativa allí en Guyana, y sabemos que cuando hablamos de Guyana estamos hablando del estado Bolívar, estamos hablando del Amazonas, o sea, todo lo que está al sur del río Orinoco. Eso pudiera ser uno de los escenarios que se plantea, y cuando digo pudiera ser es porque no puedo asegurarlo a plenitud, pero uno leyendo entre líneas, y para buen entendedor pocas palabras bastan,
uno ve cómo van las intenciones dirigidas hacia allí. La amenaza de la señora María Corina Machado y de su monigote, el señor Edmundo González, de llegar el día 10 y plantearse el día 10 como una fecha histórica donde va a iniciar la gran revuelta popular y civil y no sé qué cosa. Nada de eso es verdad. En Venezuela, el pueblo venezolano, independientemente de sus preferencias políticas y doctrinarias, está más comprometido con la paz que nunca, porque sabe que en paz podemos resolver esta crisis inducida por las medidas coercitivas y unilaterales. El ALBA le quería justamente preguntar sobre el ALBA, para volver sobre el ALBA y sobre su consideración o valoración sobre este instrumento que, ¿cómo se diría?, contra todo pronóstico, ya cuenta con 20 años, con una serie de ataques, con una serie de operaciones para degradarla, socavarla, todavía sobrevive y demuestra su vigencia y pertinencia. Su enfoque, su valoración sobre esto. Mira, la valoración del ALBA no se puede entender sino en el marco de una gran estrategia global, y esto es un inicio que hicimos con muy buen pie en América Latino-Caribeña, y los países que son miembros son faro de luz para decirle al mundo hay que viajar sobre las coincidencias y obviar las diferencias en materia internacional para coincidir en pro de la solución de los grandes problemas que tenemos como humanidad, como región, como zona. El ALBA no se queda solo en discurso, el ALBA ha avanzado desde su inicio, desde su creación. El ALBA ha ido en asistencia de materia de salud, tiene grandes éxitos en asistencia recíproca a los países que cuando han necesitado con lo que hablábamos, pues, en términos de crisis que se han generado. El ALBA entonces es un conglomerado de países que están prestos y dispuestos no a combatir a nadie, ni a pelear contra nadie, todo lo contrario, en la búsqueda permanente de las coincidencias para avanzar. Ese es uno de los grandes éxitos que ha tenido el ALBA. Por eso los enemigos de la multipolaridad, los hacedores de guerra del Occidente, no han podido socavar sus bases, ni podrán. El ALBA está presente, y esa declaratoria final es una pieza que está allí. Más que una declaratoria, es la muestra de los objetivos que se ha trazado como organización para cumplirlos en un tiempo perentorio que va proyectado hacia la agenda, hacia el 2030. Y está plenamente en correspondencia, Carlos, y esto es lo que no dicen los medios de prensa, vamos a decir, de la ultraderecha internacional. Está en plena correspondencia con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, que tiene unos objetivos claramente marcados. Y por cierto, que los países latino-caribeños, los que están en el ALBA y los que están en la CELAC, que coinciden muchos de ellos, han logrado en menos tiempo de lo que los países occidentales preponderantes, hegemónicos, han podido avanzar. Nosotros podemos mostrar logros en materia de salud, podemos mostrar logros en materia del hambre de nuestros pueblos, de la capacidad de abastecimiento alimentario. Nosotros podemos mostrar muchos logros. Y el ALBA lo que hace es recoger estas iniciativas, ponerlas en función de una gran agenda y desarrollarla en conjunto con sus países miembros. Profe, sobre estos temas de organismos internacionales, me gusta hacer la pregunta en torno a cómo colocar esto a nivel de la gente. Me refiero a cómo se traduce el trabajo del ALBA en la vida cotidiana de las personas. Las personas en la calle pudieran decir, bueno, de qué me beneficia o no de que el ALBA siga vigente, de que se reúnan los presidentes de Sudamérica y el Caribe, que están integrados a este organismo, que han hecho ellos para contribuir al bienestar de alguna forma u otra de nosotros los ciudadanos. A pesar de todas las crisis económicas que estamos atravesando, esta crisis inducida, no podemos olvidar que hay una presencia de los médicos y médicas cubanos que están en este país y es porque Cuba es parte del sistema del ALBA, así como están en Bolivia, así como están en todo el Caribe prestando su auxilio. También hay que decir que la colaboración en lo estratégico, en lo particularmente estratégico en la materia de salud, se sigue manteniendo con mucho menos fuerza que antes, porque sabemos que estamos atravesando grandes crisis económicas, pero temas
temas que son muy difíciles de tratar por muchos de los países que son miembros, se tratan en colectivo y se llevan a Cuba, se llevan a Venezuela, se trae el intercambio comercial entre los países pertenecientes al ALBA, cada día es mayor y cobra mayor importancia. Un intercambio comercial que no va dirigido hacia la especulación, sino hacia el abastecimiento y, como todo negocio, pues hacia las ganancias justas que debe tener cada uno de los países por la inversión que hace. El ALBA se traduce entonces en una oportunidad maravillosa para nuestros pueblos en cuanto a la asistencia recíproca de cada uno de los pueblos con las potencialidades que tengan. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, cuando usted venga a un CDI y vea que ahí hay un cubano, una cubana, usted diga, bueno, mira, esto es producto de una gran alianza que no solo es entre Cuba y Venezuela, sino que es continental, es una alianza puesta al servicio de la humanidad. Cuando usted vea que en San Vicente y la Granadina, cualquier ciudadano de ese país prende la luz, debe saber que también es gracias al ALBA, porque ahí tiene la presencia Petrocaribe y ahí tiene el abastecimiento del commodity petróleo que le permite tener luces. Cuando Chávez llegó al poder, cuando Chávez llegó en el año 98 y Fidel Castro vino a Venezuela, la primera petición que hizo el CARICOM en conjunto era gestionar en Venezuela alguna forma de abastecimiento del commodity petróleo para poder tener luz, porque esas islas vivían oscuras. Chávez lo dijo muy simbólicamente, dijo, pasé por el Caribe y casi que no veo los países que lo componen, porque ninguno tiene luz en la noche, porque la energía es extraordinariamente cara. El ALBA trató el tema también de Haití, que es una vergüenza para los latinoamericanos, porque no es posible que todavía en el siglo XXI tengamos un pueblo que está totalmente abandonado, y digo una vergüenza porque nos da pena ajena. No por los haitianos. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Ah? No por los haitianos, sino por su propia clase dirigente y también las intervenciones extranjeras por parte de Estados Unidos. No, por los haitianos jamás. Haití, que ha pagado muy caro haber sido el primer país de esta tierra, o las primeras tierras liberadas del imperio, ha pagado muy caro ser la primera república de este continente. Y bueno, y muchos países hacen caso omiso, dan la espalda, pues el ALBA está atendiendo, está montado sobre la búsqueda de la paz en Haití, no de manera declarativa solamente, sino con acciones concretas, reuniones. O sea, el ALBA se convierte entonces en un cuerpo multilateral que permite tratar estos temas y avanzar en pro del desarrollo de los estados, más allá del gobierno que lo ocupe. Profe, ya nos queda un minuto para completar esta conversación. Está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio, y no quería cerrar esta entrevista con otro tema que me parece relevante en el contexto de la 24ª Cumbre del ALBA, que no solo decidió en temas que también están dentro del contexto y la importancia global en materia de soberanía alimentaria, de seguridad energética, también de inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación, sino también otro tema sobre el cual están avanzando otros bloques, que es el intercambio de monedas locales propias o mecanismos de intercambio financieros alternativos al dólar. Se habla en esta última resolución de volver a este mecanismo del Sucre, el Sistema Unificado de Compensación Regional Sucre. Su valoración, ya para cerrar, sobre esta iniciativa del ALBA, que entiendo se estaría acoplando a la corriente global en este sentido que ya venía describiendo. Sí, mira, rápidamente, ya sé que te queda poco tiempo, fíjate. Prescindir del dólar no es un mero capricho, no es porque seamos enemigos del dólar. Abrir una cesta de moneda es la lógica que nos lleva al mercado moderno. ¿Por qué? Porque el dólar ha servido como mecanismo de intervención y de coerción a los países. ¿Qué nos impiden las medidas coercitivas unilaterales principalmente? Las transacciones en el sistema bancario. Pero ¿qué pasa cuando cada pueblo asume su propia moneda e intercambiamos tal cual como intercambia hoy Rusia y China y Arabia Saudita y la India, que hacen su comercio en las monedas propias?
Bueno, prescindes del dólar, la no usabilidad del dólar te permite ser libre en el mercado. O sea, los que vienen proclamando el libre mercado, nosotros le ponemos al frente el reto de aceptar el libre intercambio entre las naciones en la moneda de su preferencia. No tenemos que seguir bajo la égida del dólar. El dólar es una imposición, y lo digo con propiedad. El dólar no vale ni siquiera el papel en el cual está impreso, porque no tiene ningún tipo de respaldo, a no ser que sean las guerras, la invasión y el sometimiento que ha mantenido en el mundo a partir de 1960 con los acuerdos de Bretton Woods. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros podemos fortalecer nuestros mercados e intercambiar nuestra mercancía y nuestra producción en cada uno de los países miembros del ALBA por la vía del uso de nuestras propias monedas y nuestro sistema de pago. Ya los BRICS han ido avanzando, el ALBA no queda atrás, no se suscribe a lo mejor a plenitud a la propuesta de los BRICS en este momento, pero puede crear un mercado, vamos a decir, regional, porque tiene suficiente fuerza para hacerlo. Bien, era la reflexión del profesor Ángel Tortolero Leal, que se conectó con nosotros para En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, agradecido con usted, profesor, por siempre estar... Muchísimas gracias a ti, Carlos. Un gran abrazo. Igualmente, un abrazo de vuelta, disponible siempre con este espacio para compartir sus reflexiones y consideraciones sobre los temas que abordamos en este programa. Corresponde hacer una pausa, no se aparte, minutos estamos de vuelta. Vamos a enlazarnos con Tadeo Castiglione, analista internacional argentino, que está en Moscú, Rusia. Con él vamos a revisar temas relativos al conflicto en Ucrania y el desarrollo de los acontecimientos en Siria. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.
Servidor Carlos Arellán Solórzano está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio, la cual también les comento que estamos en Aragua con la 102.5 FM, en Táchira con la 101.7 FM, en Caracas con la 104.9 FM y se incorpora la señal en Anzoátegui con la 99.3 FM. Les indicaba que en esta parte íbamos a profundizar con nuestro invitado y analista internacional Tadeo Castiglione, argentino, pero está en esta oportunidad desde Rusia, nos atiende, para hablar precisamente sobre un tema que roza este país y en el contexto del conflicto de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Y fue el asesinato, un atentado terrorista el día de ayer del general ruso Igor Kirillov, encargado de la parte de la defensa química radiológica de las Fuerzas Armadas rusas, que fue asesinado en la jornada de ayer, como ya lo decíamos, un acto reivindicado así por el régimen neonazi de Ucrania, que un día antes le había colocado, lo había calificado como un agente enemigo sancionado por parte de Kiev y que extrañamente, casualmente, al día siguiente fue ajusticiado un atentado terrorista. 2:39 de la tarde, desde Venezuela, nos enlazamos hasta Moscú, Rusia, con Tadeo Castiglione. Muy buenas tardes y buenas noches allá, Tadeo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimado Carlos. Como siempre, un placer estar aquí presente y bueno, más con los hechos que ameritan en medio de esta situación internacional. Por curiosidad, ¿qué hora es allá ahora? Bueno, por aquí estamos a las 9:40 de la noche. 9:40. 7 horas de diferencia. En otras épocas hubiese sido muy tarde, pero ya en estos tiempos es todavía temprano, ¿no? Y más para ti que estás estudiando, aquí siempre revisando. 4 de la tarde ya oscurece, es noche larga. Es noche larga ya en Moscú. Es por el invierno, ¿no? Claramente. Bueno, después de resolver estas curiosidades del tiempo, el clima en Rusia, bueno, Tadeo, las reacciones, las sensaciones en ese país luego del asesinato, un atentado terrorista de un oficial de una alta categoría, de la cúpula de las Fuerzas Armadas rusas como Igor Kirillov, y además de la forma como se hizo en el corazón de la capital en un atentado con bomba. Claramente, fue un golpe muy duro y en una ciudad pacífica, dijo Dmitry Medvedev, el vicepresidente, el viceministro encargado del Comité de Defensa Nacional. Moscú es una ciudad tranquila, pacífica, una ciudad metrópolis, aquí no hay ni militares ni policía en las calles, muy segura, muy normal, por lo cual hacer este tipo de atentado es primero que nada una gran provocación, pero fue un golpe duro más allá de lo que representa la figura de Igor Kirillov como alguien de alto mando militar, un general que ocupaba una posición sumamente importante dentro de la unidad estratégica de armas químicas y de todo lo que ha representado a lo largo de estos últimos 2 años, pero ha sido un golpe bastante fuerte en contra de la normalidad de la ciudad de Moscú, en contra del funcionamiento habitual de la ciudad, por lo cual podemos afirmar que este atentado terrorista, primero que nada, como siempre, como cualquier atentado, se busca tratar de dañar a la psicosis en la mente de las personas, algo que no ha sucedido. Hoy estuve recorriendo las calles de Moscú, total normalidad, pero desde los ámbitos de seguridad y defensa representa una nueva provocación del régimen de Kiev, una nueva provocación del gobierno ucraniano y de quienes manejan el gobierno ucraniano, dígase la Unión Europea, dígase la OTAN, con los servicios de inteligencia occidentales detrás de este ataque, que nuevamente representan un eje que está decidido a ir y escalar este conflicto aún más de lo que ya estamos viendo. Bien, estamos conversando a esta hora con Tadeo Castiglione, analista argentino, está atendiéndonos desde Moscú, Rusia, para justamente abordar, desarrollar lo que fue el atentado, el asesinato de Igor Kirillov, quien era el jefe de las tropas de defensa química, biológica y nuclear de las Fuerzas Armadas rusas, pero a quien tendenciosamente los medios de comunicación del occidente global presentan como el jefe
de la guerra química y biológica de Rusia, dando cuenta como que se tratara de un agente perverso que está en un cuartel o en un laboratorio desarrollando toda una serie de armamentos y estrategias para atacar en función de estos mecanismos prohibidos de guerra biológica o bacteriológica, lo cual da cuenta también de la intención por parte del relato de querer matizar y hasta el punto de llegar a justificar el ajusticiamiento de Kirillov. Te pregunto sobre cuál era el perfil, el trabajo que realizaba este oficial en el contexto de las Fuerzas Armadas rusas, que se convirtió en un obstáculo a eliminar por parte del régimen de Kiev y de Occidente, que estaría detrás de ese ajusticiamiento. Claramente Kirillov era la figura visible, quien siempre salía a dar conferencias de prensa demostrando las actividades terroristas del régimen de Kiev y mucho más allá. Fue Igor Kirillov quien advirtió respecto a las armas químicas en desarrollo en los biolaboratorios que tiene Estados Unidos, no únicamente en Ucrania, sino en más de 60 países, más de 350 biolaboratorios con patógenos graves en los cuales se investigan enfermedades en contra de seres humanos, nada más y nada menos. Y también fue Igor Kirillov quien advirtió respecto a que la familia Biden, específicamente la familia Biden, tenía biolaboratorios en Ucrania que estaban desarrollando patógenos. Hunter Biden creo que estaba involucrado en esa trama, ¿no, Tadeo? Hunter Biden creo que estaba involucrado en esa trama, a quien justamente su papá indultó. Tanto Joe Biden como Hunter Biden estaban en esta misma trama denunciada por Igor Kirillov. Otro punto interesante en medio de este escenario, estimado Carlos, es que fue Igor Kirillov quien habló respecto al origen del COVID, diciendo que es Estados Unidos quien sabe el origen del COVID y quien es responsable de no publicar la verdadera información, dando a entender incluso que haya sido un arma de laboratorio. Eso lo dijo Igor Kirillov. Es decir, el margen de la información que se utilizaba era muy importante y él siempre era la cara visible en el medio de su unidad hablando de todo esto, y no solo de estos hechos como denuncias, sino también las advertencias continuas de que el régimen de Kiev está desarrollando armas sucias o una bomba sucia con utilización de químicos, falsa bandera. También fue quien ¿Qué es una bomba sucia, Tadeo? De agentes patógenos en Siria en varias ocasiones, denunciando a los cascos blancos en Siria, esta organización supuestamente humanitaria, pero que tenía mucho que ver con el tráfico de armamento, entre otras cuestiones. Bueno, todas esas denuncias y todas esas declaraciones las hacía este teniente general de Rusia, el cual, bueno, podemos decir la palabra ajusticiado, pero ¿cuál es la justicia? ¿Bajo qué cargo se podría haber dicho ajusticiado? Estamos delante de un claro atentado de margen terrorista, casi mafioso, como es el manejo de acallar voces que son preocupantes en contra de Occidente, y que es el modus operandi de cómo se manejan las cosas en Occidente. Por ahí a veces vemos las películas de ficción de Hollywood sobre las mafias, sobre esto que lo otro, pero tal vez esa ficción es mucho más similar a la realidad de cómo se trata de hacer estos tipos de operaciones para personas que molestan, quitárselas del medio. Y esto es lo que ha sucedido lamentablemente con Igor Kirillov, el cual era una persona muy representativa en los cuales en la denuncia, en la defensa de la verdad, pero también en la denuncia en contra de los abusos constantes que se cometen desde el occidente. Conversaba más temprano sobre este tema para el programa que se va a publicar mañana en YouTube con Marcelo Ramírez, el espacio que llevamos en la agencia que se llama En Contexto.com, que destacaba que el asesinato, entre otros factores que pudieron haber intervenido en el asesinato de Kirillov, es porque no se dio, no fue chantajeado ni sobornado por Occidente. Fue un oficial leal a su país, fue un oficial que llevó y divulgó estas informaciones que no convenían a Occidente, que la pusieron en evidencia en la utilización y desarrollo de la guerra química en contra de la población y la cual quisieron atribuirle en este caso del COVID a China, que por este u otros factores también se hizo objeto del encono, se convirtió en objetivo militar
de Ucrania. Pero antes de hacer esta observación, mientras estabas desarrollando tu pregunta, hablaste de las bombas sucias, que Ucrania estaría desarrollando una bomba sucia, y te preguntaba, ¿qué es una bomba sucia para aquellas personas que están escuchando el programa y digan, bueno, ¿a qué se refiere Tadeo Castiglione con eso? Bien, claramente una bomba sucia, estamos hablando de utilización de artefactos militares convencionales, dígase unidades de mortero, unidades de artillería, en los cuales su cargamento es no convencional, hablando de diferentes agentes tanto químicos como patógenos, en los cuales Ucrania estaría desarrollando con el fin de crear una situación de desborde y de esta manera poder convocar a las fuerzas de la OTAN. Es lo que se ha venido hablando, tanto del desarrollo de armas de destrucción masiva como la utilización de químicos, hacer un ataque de falsa bandera y obligar a una intervención de la OTAN para detener a la malvada Rusia que viene a arrasar con todo y que no respeta los derechos humanos y bla bla bla. Bueno, esa es la dinámica que ha buscado de manera continua el régimen de Kiev, incluso con el ataque reiterado en contra de la central nuclear de Zaporozhye, que fue también denunciado por Igor Kirillov, de esta maniobra occidental, pero del régimen ucraniano, para destruir o crear una situación grave de inestabilidad en la central nuclear que obligara a la intervención de las fuerzas de la OTAN. El desarrollo de estas armas sucias que tienen estos dos componentes, tanto utilización de material bélico legítimo como también prohibido por las organizaciones internacionales, con el fin claro y final de obligar una intervención occidental. Tanto el ingreso de Ucrania a la OTAN por vías legales o por vías rápidas es lo que sigue buscando el régimen de Kiev para seguir calentando aún más este conflicto. Y Tadeo, ¿cómo va a responder Rusia a esta provocación, la cual se desarrolló, como nos decías, en una ciudad pacífica en donde no ocurren este tipo de eventos, donde no hay un despliegue de seguridad y policía porque la ciudad es segura, y que significó un ataque en el corazón de una ciudad que no está involucrada en el conflicto? Eso es otro tema muy interesante, Carlos, que diste en el clavo recién, de poder entender que incluso en el peor escenario de la guerra siempre hay reglas que se deben respetar y siempre se delimita zonas de conflicto y zonas que no están dentro de esas zonas de conflicto. Moscú está por afuera de la zona de conflicto. No hay ninguna reivindicación ucraniana sobre Moscú, no hay ninguna causa ni razón internacional lógica bajo el derecho internacional para justificar este ataque, de tal manera que por eso sostenemos es claramente terrorista. ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia? Bueno, va a ser una respuesta contundente a su debido tiempo, más allá de la investigación legal que ya está en curso, el arresto de este ciudadano de Uzbekistán, al cual los servicios ucranianos le prometieron $100.000 para llevar a cabo este atentado. Gente que siempre utilizan, como diríamos, el lumpen, gente que mano de obra descartable por parte de los servicios de inteligencia, pero que de tal manera que aún se puede ver esa pincelada de los servicios en acción. La respuesta rusa va a ser contundente, dura, al igual que fue el ataque con misiles de mediano alcance en contra de la base aérea de Tangarok la semana pasada. Bueno, Rusia va a responder y creo que va a ser notable porque estamos hablando de la muerte, del asesinato de un general de alto mando militar que es de la cúpula y que pertenecía a una unidad sumamente estratégica, importante y una persona visible en los medios de comunicación y en las constantes conferencias que se daban. Por eso creo que sobre todas las cosas hay que prestar atención al discurso de Vladimir Putin el día de mañana en su conferencia de prensa anual, esta conferencia que se puede extender 2, 3, 4, 5 horas respondiendo directamente a las preguntas de periodistas y a las preguntas del pueblo, y muy seguramente van a haber preguntas referidas a cuál va a ser la respuesta rusa, y también hay que analizar la evolución de los acontecimientos a lo largo de los próximos días, pero que va a haber una respuesta, eso es seguro, y que va a ser sumamente notable. Hoy ya lo decía Dmitry Medvedev y también lo dijo Vasily Nevencia, el encargado ruso en Naciones Unidas, diciendo que después de esto muy difícilmente se
se puede hablar de una desescalada del conflicto o un congelamiento del conflicto ucraniano. Bien, efectivamente estás mencionando sobre uno de los eventos políticos y mediáticos internacionales que concita mayor atención, como es la intervención, la rueda de prensa anual que ofrece Vladimir Putin, y bueno, sobre la cual invitamos a la audiencia también a tener en cuenta y a seguirla. Me gustaría remarcar contigo, comentar rápido sobre la nacionalidad de la persona involucrada en el atentado contra Igor Kirillov de Uzbekistán, y me recuerda esto también la utilización de mercenarios, de asesinos, en este caso del Asia Central, como fue el caso del atentado contra el Costco, el Teatro Costco de Moscú. Fueron tayikos, en donde también la inteligencia ucraniana y occidental, porque así trascendió, instrumentalizaron a estos sujetos con una cantidad o unas sumas en aquel momento más exigua que esta que me estás diciendo de $100.000, y realizaron esta operación terrorista. Y quiero ya para cerrar preguntarte sobre si justamente este atentado es un mecanismo operado por la inteligencia ucraniana, por algunos factores dentro del occidente que se ven amenazados por la transición de gobierno en los Estados Unidos, entre un Biden globalista interesado en desarrollar y llevar hasta su máxima expresión y máxima atención el conflicto en Ucrania, ante un gobierno que al menos así se proyecta, como el caso de Donald Trump, que quiere la resolución de este conflicto y prácticamente que signifique una capitulación de Ucrania. ¿Crees que es un mecanismo justamente para subirle la tensión, subirle la escala y hacer que no se pueda devolver Donald Trump del conflicto como se desarrolla? Nos queda un minuto. Bien, voy a responder brevemente primero respecto al Asia Central. Hay una gran migración de gente del Asia Central, países principalmente Tayikistán, aquí en Rusia para ganarse una vida, y en medio de esa búsqueda de ganarse una vida y la desesperanza puede llevar a esta instrumentalización de los servicios de inteligencia. Respecto a si esto puede minar o dejar el campo minado Donald Trump con respecto a toda la situación de Ucrania, yo creo que no hay que tragarse la luz, como dicen allí en Venezuela, que Donald Trump no es color de rosas y su retórica de la paz con Ucrania significa la derrota de Rusia, porque si Rusia no termina de cumplir los objetivos de la operación militar especial de desmilitarización de Ucrania y desnazificación de Ucrania, estamos hablando de una derrota rusa. Un cese al fuego con las autoridades ucranianas sin ser juzgadas en un tribunal internacional después de cometer genocidio es una derrota total de Rusia. Por eso hay que tener cuidado con estas declaraciones de Donald Trump, porque se le es nada más y nada menos que ganar más tiempo para un rearme del régimen de Kiev y para que este conflicto dentro de 10 años sea 10 veces peor. Recordemos también las palabras del ministro de Defensa ruso el día lunes, el cual dijo nada más y nada menos que la OTAN está preparada para una guerra total con Rusia dentro de 10 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con la actitud de Donald Trump, porque puede ser una sonrisa y una mano para estrechar adelante y un puñal por la espalda, y negociar la paz bajo cualquier contexto es garantizarse la destrucción a futuro. Unos acuerdos de Minsk 2.0 actualizados pudiese ser entonces esa oferta de pacificación de Donald Trump. Es interesante esa perspectiva que nos has compartido en este espacio en Contexto Radio. Muchísimas gracias, Tadeo. De verdad complacido, agradecido, siempre interesantes tus intervenciones desde Caracas, Venezuela, desde Venezuela News. Agradecemos siempre tu amable disponibilidad. Ya son las 2:57 de la tarde, 2:50, y más tarde ya de noche allá en Rusia. Nosotros nos despedimos, agradecido con cada uno de ustedes por su sintonía, por seguirnos. Repaso rapidito los diales: en Aragua, la 102.5 FM, en Táchira nos sintonizan a través de la 101.7, en Caracas con la 104.9 y en Anzoátegui, que se incorpora, la 99.3. Un gran abrazo y bueno, la invitación es para que continúe conectado con la señal de la 104.9 FM, Venezuela News Radio. Se les quiere. Y con esto concluimos.
104.9 FM. La información